Can Yaman en shock. La revelación de Sofía que nadie esperaba y que ha puesto todo patas arriba. Ojo que esto ha sido un bombazo, ¿eh? De esos que te dejan con la mandíbula desencajada y pensando, esto no me lo veía venir. Porque resulta que Sofía, sí, ella, la que todos creíamos que, bueno, ya sabéis, ha soltado una bomba. Y no una bomba cualquiera, sino una que ha dejado a Can Yaman completamente helado. ¿Qué ha pasado? Pues agarraos porque viene fuerte. Para ser honestos, yo sigo este salseo desde el principio. Sabíamos que Can y Sofía tenían algo, o al menos eso se rumoreaba, ¿no? Que si se veían, que si tal, que si cual. Todo muy misterioso. Pero de ahí a lo que ha pasado ahora, vamos, que es un giro de guión que ni en las telenovelas turcas más intensas. Lo que yo creo que está pasando es que Sofía ha querido tomar el control de la narrativa. Quizás estaba harta de que se especulara, de que la pusieran en un segundo plano, o de que todo girara en torno a él. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y zasca ha soltado la información. Y la información, señoras y señores, es potentísima. Ha confirmado algo que pocos imaginaban, algo que cambia por completo la percepción que teníamos de su relación. Y Can, pues claro, está en shock. Imaginaos la escena. Él tan seguro de sí mismo con su imagen de conquistador, y de repente, le dan este jarro de agua fría. Muchos dicen que Sofía está celosa de las nuevas conquistas de Can, o que busca protagonismo. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que hay una historia detrás, un desengaño, o quizás simplemente se ha dado cuenta de que no le compensaba seguir en esa situación. Y ha dicho basta sin rodeos. Porque a ver, seamos sinceros. Can Yaman es un torbellino. Le rodea mucha gente, mucho trabajo, muchas oportunidades. Y no siempre es fácil para quien está a su lado mantener el ritmo o sentirse importante. Quizás Sofía se sentía un poco eclipsada, o que sus propios proyectos o deseos quedaban en un segundo plano. Y esta revelación, sea lo que sea que haya dicho, tiene que ser algo gordo, porque se dice que Can Yaman no daba crédito. ¿Vosotros os imagináis la cara que puso? Yo me lo puedo imaginar perfectamente. Un poco de sorpresa, un poco de enfado, quizás hasta un poco de decepción. Lo que está claro es que esto no va a quedar aquí. Esto va a traer cola. Ya están saliendo los comentarios en redes, las teorías, yo lo sabía. Y es que este tipo de salseos, cuando vienen de figuras tan mediáticas como Can Yaman y de personas que están tan cerca de él, siempre generan un revuelo enorme. Lo interesante de todo esto es ver cómo reaccionan ahora. ¿Can Yaman va a dar explicaciones? ¿Va a salir a desmentir, o a confirmar? ¿Sofía va a dar más detalles? Porque si ha sido tan tajante al soltar la bomba, es porque seguramente tiene argumentos, o porque está decidida a seguir adelante con su vida sin mirar atrás. Y es que a veces en el mundo de la fama, las relaciones son complicadas. Hay mucha presión, mucha exposición. Y lo que parece de fuera una historia de película, por dentro puede ser un verdadero drama. Yo creo que lo que ha hecho Sofía es valiente. Ha puesto sus cartas sobre la mesa. Y ahora le toca a Can Yaman, y a todos nosotros, ver qué pasa con este bombazo. No me extrañaría nada que esto marcara un antes y un después en su relación, o en su vida pública. Así que mi pregunta para vosotros es directa: después de esta revelación de Sofía, ¿creéis que Can Yaman va a intentar reconquistarla, o esto es un punto y final definitivo?